Muy buenos días a todos, es una alegría poder saludarles hoy. Se darán cuenta que hoy estoy bajo la sombra de un árbol para compartirles esta reflexión, así que probablemente vamos a tener un poquitito de ruido de la naturaleza. Y justamente quise hacerlo aquí porque la historia de la cual vamos a estar reflexionando, este encuentro de Jesús con alguien que produce este reset en la vida, sucede alrededor de un árbol. Tal vez muchos de ustedes ya saben a qué historia me refiero. Es la historia de Zaqueo. Y sin más, te quiero invitar que lo podamos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1. Y dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. No sé ustedes, pero yo cuando vuelvo a escuchar esta historia de Zaqueo me voy inmediatamente a mi niñez. Tal vez es una de las historias que más recuerdo y creo que es porque me impresionó cuando era chico imaginarme a este hombre subiendo en el árbol para ver a Jesús. Hay una canción, ¿no es cierto?, que se cantaba, un hombre chiquito era Zaqueo, que quizás varios de ustedes la conocen, y que contaba esta historia. Y tiene un tinte, tiene un toque un poquitito jocoso, la verdad, de imaginarnos esta escena, pero sinceramente creo que encierra una realidad que también nos habla acerca de discriminación y qué es lo que sucede también con esta multitud que está viendo a Jesús. Primero que nada, situemos dónde sucede esta historia. Esta historia sucede en Jericó. Jericó era una ciudad bastante importante de Israel y que también era una ruta comercial, una ruta en la cual había mucho comercio, habían muchos negocios, habían transacciones importantes y por eso probablemente Zaqueo también vivía aquí. ¿Por qué? Porque había dinero de por medio. Se nos dice de que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Se nos dice que no solamente era un cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos de la región. No sé cuántos de ustedes saben cómo funcionaba esto de la cobranza de impuestos del Imperio Romano, pero resultaba de que el Imperio Romano decía, nosotros necesitamos cobrar esto a la gente, pero les daba la libertad, la concesión a los cobradores de impuestos para que ellos agregaran un extra que ellos podían fijar con total libertad. Se darán cuenta que eso promovía un sistema muy corrupto en el cual la verdad que era un excelente negocio para aquellos que estaban en este rubro de la cobranza de impuestos para el Imperio Romano. Y Zaqueo no solamente era un cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos. Es fácil imaginarse que él también les pedía una comisión a cada una de estas personas. Por eso se nos detalla en este capítulo 19 de Lucas de que él se había enriquecido mucho. Ahora, un cobrador de impuestos, la verdad, es que era visto como un traidor a la patria. Eran amigos del imperio, pero no eran cercanos al pueblo.
Era muy difícil andar en las calles siendo un cobrador de impuestos. Me puedo imaginar la escena que probablemente andaban con ciertos guardaespaldas pagados o un grupo, ¿no es cierto?, de su mismo sector, porque eran realmente odiados. Eran personas que habían traicionado a su pueblo por el amor al dinero. De hecho, inclusive ellos tenían que cobrar impuestos a sus vecinos, a amigos de la niñez, quizás inclusive a sus familias. Eran personas, la verdad, muy bajas en la sociedad, pero que tenían a la vez un muy buen pasar económico. Nos podemos imaginar tal vez estas personas en la actualidad. ¿Quiénes serían estos cobradores de impuestos que han usado quizás formas o caminos turbios para enriquecerse? Y esta escena sucede justamente cuando Jesús ya está avanzado en su ministerio y tiene que pasar por la ciudad de Jericó. Concentrémonos en tres protagonistas de esta historia, en Zaqueo, en la multitud y en Jesús. De Zaqueo, como ya he dicho, se nos dice de que era el jefe de los cobradores de impuestos de la región, que se había enriquecido, y podemos ver de que era un hombre que tenía una curiosidad. Eh, Algo probablemente había escuchado acerca de Jesús. No se nos dice qué, pero probablemente también como otros que aparecen en el Evangelio, era alguien que le había llamado la atención este personaje que estaba en la boca de todos, que se comentaba justamente acerca de él. Por lo tanto, cuando llega a su ciudad, como toda esta multitud, es probable de que Zaqueo también quería ver a Jesús, quería verlo de cerca. Era un hombre que tenía curiosidad. Y es interesante porque se nos dice de que era de baja estatura. No sabemos qué significaba eso, pero claramente estaba bajo el promedio de altura de los que estaban ahí entre medio de la gente. Se nos da a entender de que Zaqueo intentó ver a Jesús, pero que la multitud se lo impedía, que no era posible para él ver a Jesucristo. Ya vamos a concentrarnos en la multitud, en esto que justamente sucede, pero nos damos cuenta de que Zaqueo también era al parecer bastante emprendedor, era un hombre que se las arreglaba cuando había una dificultad. Fácilmente, frente a esta ¿no es cierto?, dificultad de poder ver a Jesús, él se podría haber dicho, me voy a la casa, no me interesa ver a este hombre, pero él estaba intrigado con verle. Y entonces busca una solución. Busca una solución y quizás acostumbrado a ser una persona de baja estatura que tenía que subirse sobre cosas para ver lo que le interesaba, va a un árbol, lo elige justamente por sus ramas bajas, esta higuera sicómoro, escala y logra ver a Jesús que estaba pasando por ahí en el camino. Dice que él se adelanta a la multitud y se sube al árbol para ver a Jesús. Es alguien, este Zaqueo, a quien la persona o el nombre de Jesús o la fama de Jesús le ha gatillado ciertas preguntas. ¿Es alguien discriminado? ¿Es alguien que no es querido por el pueblo? Pero también es alguien que al parecer tiene ciertas preguntas en la vida. Ese es Zaqueo. Veamos por otro lado esta multitud. Como en toda multitud, probablemente habían personas que eran curiosas, personas que estaban allí por la masa y quizás, ¿no es cierto?, en el contexto de la época había muchas personas necesitadas. Ya se había escuchado acerca de Jesús como sanador, como ayudador y probablemente había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús aquí por la calle. Pero Lucas refuerza justamente este detalle de que la multitud impedía de que Zaqueo pudiera tener un contacto o acercarse a él. Podemos deducir, no nos dice el texto, pero podemos deducir que por ser un cobrador de impuestos, por ser una persona odiada, esto de que la multitud impedía de que Zaqueo se pudiera acercar a Jesús era intencional. No lo sabemos, pero me puedo imaginar la escena, me puedo imaginar a este hombre de baja estatura que está entre medio del pueblo, un hombre que es odiado. ¿Por qué lo iban a dejar pasar y ver a este hombre bueno que estaba pasando por ahí? Claramente le pueden haber hecho inclusive una zancadilla o se
pueden haber juntado más hombro con hombro para que este Zaqueo no viera nada ni participara de la alegría del pueblo que estaba siendo visitada por Jesús. Una multitud que tiene el rostro hacia Jesús, pero que da la espalda a los que están con preguntas acerca de Cristo. Dice el versículo 7, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Este texto, que justamente avanza en el relato, nos describe el sentir transversal que había en esta gente. La multitud se sorprende al ver que Jesús invita al enemigo del pueblo a pasar un tiempo con él. Literal y simbólicamente, la multitud tenía su rostro hacia Jesús, pero le daba la espalda al buscador. Veamos por último la persona de Jesús. Qué increíble cómo Jesús transmite el amor de manera horizontal, transversal y democráticamente, pudiéramos decir. Pero cómo eso a la vez también muchas veces nos puede molestar. Jesús no tiene problema en ver más allá de la multitud. De hecho, es interesante porque había bastante gente ahí. No sabemos cuántos, pero había una masa de personas alrededor. Y lo que él hace, como también se nos expresa en otros relatos, él ve a la persona necesitada más allá de la masa, más allá de la multitud. No sabemos por qué razón, no tenemos ese dato, pero Jesús llama a Zaqueo por su nombre. ¿Sería que había escuchado de él? ¿Sería que al verlo en el árbol le preguntó a alguien que estaba por ahí cerca, oye, ¿quién es él que está subido arriba de este árbol? ¿O sería que tal vez el Padre ya se lo había indicado de alguna manera en su plan de acción diaria de que este hombre iba a estar ahí? No sabemos. Pero sí sabemos de que Jesús trata con dignidad a la persona. Él lo podría haber llamado de cualquier manera, tú que estás ahí, oye, el chico del árbol, si hubiera sido chileno capaz que lo hubiera hecho así. Pero no, él trata con dignidad a Zaqueo por su nombre. Le dice, Zaqueo, baja, que hoy necesito hospedarme contigo. Qué hermosa esta escena. Qué hermoso de haber sido para Zaqueo, qué sorprendente de haber sido para él, pero fue más sorprendente para la multitud que estaba alrededor. Nos habla de un trato que Jesús tiene de dignidad hacia las personas, pero también de cómo este Jesús es un Dios que actúa con libertad y con el motor del amor, de la gracia y de la esperanza hacia las personas. ¿Quién sería ese Zaqueo hoy para nosotros? ¿A quién nos sorprendería como multitud, nosotros estando ahí con Jesús, de que Él llamara para hospedarse en su casa? Tal vez de manera social se nos hace fácil pensar en que tenemos que ayudar, ¿no es cierto?, a los que tienen mayor necesidad. Pero en este relato, Jesús se interesa de comunicar el mensaje de esperanza al estrato más alto, a una persona que se había enriquecido y que se había enriquecido corruptamente. Tal vez a ti se te vienen algunos nombres de quiénes serían estos saqueos actuales que están en nuestro país o en nuestra sociedad. Imagínate de que Jesús viniera hoy a las calles de Santiago o de tu ciudad y que en vez de invitar a quienes tú esperarías que invitara a Jesús a compartir con ellos, invita a el rico más corrupto que está en tu pueblo y que es conocido por todos. No quiero dar más ejemplos en relación a esto para no pisar algunos callos, pero creo que cada uno de nosotros nos podemos imaginar quiénes serían esos saqueos contemporáneos. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como discípulos de Jesús? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como iglesia? Jesús desafía al statu quo
de la religión y de lo políticamente correcto. Porque el amor y el mensaje que Él quiere dar es transversal. Y para todo aquel que tiene una pregunta fundamental en la vida. Así que este Jesús invita a este Zaqueo y dice de que la salvación llega a esta casa. Sucede lo que hemos estado, ¿no es cierto?, hablando en esta serie Reset, de que hay un cambio radical. Y no solamente de palabras, sino que hay un arrepentimiento en el cual hay restitución. Y Zaqueo justamente promete restituir mucho más allá de lo que era legalmente esperado. Va más allá de eso y restituir a aquellos que había robado y además, ¿no es cierto?, dar una gran cantidad de su riqueza a las personas pobres. Hay transformación. Y Jesús celebra esta transformación, reconoce este cambio, esta actitud que Zaqueo quiere tener en su vida. Algunas aplicaciones en relación a este relato. Creo que como cristianos, como creyentes, podemos sacar dos miradas o dos actitudes en este relato. Una actitud que es la de la multitud y una actitud que es la de Jesús. La multitud era un grupo de personas, una masa de gente que tenía justamente este sentir de buscar a Jesús para suplir las necesidades propias. ¿Sabes qué? Como cristianos, al estar inclusive años participando o siendo parte de una iglesia, podemos tender a tener esta relación con Jesús en que solo buscamos satisfacer nuestras necesidades. Y esto nos lleva muchas veces a reflejar la cultura hedonista, la cultura que está centrada en el yo, en nuestra forma de relacionarnos con Jesús. Vemos esta multitud que da la espalda a aquellos que están buscando sinceramente de Jesucristo. ¿Será que muchas veces en nuestra vida cristiana, será que algunas veces quizás como iglesias, como creyentes, estamos mirando a Jesús pero dándole la espalda a un mundo que tiene necesidad? ¿Estamos buscando a Jesús solamente para que nos dé paz a nosotros, para que supla nuestras necesidades, para que obre en medio nuestro, pero nos olvidamos que hay Zaqueos y Zaqueas arriba de los árboles buscando por tener un encuentro con Jesucristo? ¿Seríamos una multitud que abre espacio para que todos se puedan acercar y tener un encuentro transformador con Cristo? ¿O somos más bien una multitud que nos pondríamos de hombros más apretados para que nadie más pueda entrar? Sé que tal vez esto no lo hacemos de manera consciente, pero me pongo a pensar en el contexto que estamos viviendo también de esta pandemia, de lo que estamos observando. Muchas veces, y ya lo he compartido antes, me he dado cuenta de que estoy muy centrado en cuáles son mis necesidades, mis pensamientos, mis emociones en relación a lo que estamos viviendo. Y es normal, ¿no es cierto? No es fuera de lo común. Y creo que también son formas en las cuales nos podemos acercar a Dios con clamor y pedirle a Él una respuesta, pedir de su abrazo. Pero ¿será que ya es tiempo también de mirar mucho más profundamente hacia aquellos que están sobre los árboles de nuestra sociedad buscando una respuesta? Piensa un momento en cómo estás viviendo esta relación con Jesucristo. ¿Eres parte de esta multitud que está cerrando tal vez filas? ¿O eres parte de alguien que puede facilitar este encuentro con Jesucristo? Jesús es justamente el modelo que debemos seguir y que vemos también en esta historia. Jesucristo ve al sediento, aquel que está buscando algo distinto en la vida, sin distinción. Te decía anteriormente, tal vez nuestros prejuicios sociales, raciales, de barrio y quizás de qué otro tipo, pueden estar impidiendo
de que veamos a estos saqueos que están teniendo preguntas genuinas. ¿Sabes qué? No nos damos cuenta muchas veces cómo somos influenciados como cristianos y como iglesia a discriminar ciertos sectores de la sociedad porque pensamos que no son dignos de recibir el mensaje del Evangelio. Pero en esta historia Jesús nos está dando el mensaje totalmente opuesto. Nos está diciendo, no importa si tú eres rico o pobre, si eres enfermo o sano, si has sido discriminado en la vida o has tenido todas las puertas abiertas. Lo único que puede cambiar tu vida es tener un encuentro con Jesús. Y el ofrecimiento de Jesús es gratuito, es abierto y es enorme para todo aquel que tiene sed en la vida. No dejemos, queridos hermanos y hermanas, que nuestros prejuicios personales sean como esta masa, esta multitud que está impidiendo que personas que se salen inclusive de nuestro radar puedan acercarse a Jesucristo. ¿Cuáles son tus saqueos? Jesús nos enseña justamente a que debemos abrir caminos para que inclusive las personas más diversas se puedan encontrar con Él. Y una última aplicación basada en este relato. Me gusta cómo en la Biblia encontramos una y otra vez esto de los árboles. Vamos a ver un árbol en la creación, también nos vamos a encontrar con un árbol en el Apocalipsis. Hay distintas partes, relatos de la Biblia donde nos encontramos con estos elementos creados por Dios. Y vemos aquí justamente este árbol. Y pudiéramos describir en esta historia de que un árbol, o este árbol, ¿no es cierto?, esta higuera, este sicómoro, viene a ser como una especie de facilitador para que este saqueo se pueda subir sobre él y pueda ver a Jesús. ¿Cuáles son los árboles sobre los cuales las personas hoy en día se están subiendo para ver a Jesús? Vuelvo nuevamente al escenario que estamos viviendo en Chile, a través de la pandemia, a través de toda la situación social, a través de lo que estamos observando. Una y otra vez nos encontramos, y quizás más común de lo que pensamos, con personas que están hablando acerca del temor que tienen acerca de su salud, el temor que tienen de la muerte, el temor que tienen de la inseguridad, del sistema económico en caos, no solamente en Chile, sino que global. ¿Y sabes qué? Me atrevería a decir que estas son especies de árboles sobre los que la gente está queriendo tener una respuesta en la vida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como seguidores de Jesús? ¿Estamos enganchando con ese sentimiento de caos permanente? ¿O sabemos y estamos seguros de que el Dios de la historia va delante de nosotros? ¿Sabes qué? Estas conversaciones pueden transformarse en especie de árboles en los cuales podemos justamente invitar a estas personas a descubrir o a explorar una relación con Jesús. ¿Cuáles son esas conversaciones que has tenido tal vez con compañeros de trabajo, en tu familia con personas que no son creyentes, con compañeros de la universidad, con vecinos? ¿Estamos enganchando en esta misma onda de la desesperanza o estamos diciendo, ¿sabes qué? Aún en medio de este temor, aún en medio de lo que sientes, tú puedes ver que Jesús se está acercando a ti? Estos distintos árboles que pueden ser los temores o inclusive también las certezas de las personas pueden ser oportunidades para que podamos transmitir aquel Jesús que da la verdadera esperanza. Así que te quiero desafiar hoy. Te quiero desafiar primero a pensar cuál es tu saqueo o saquea en este día. O cuál es aquel grupo de personas que pudiera describir como saqueo, es decir, gente en la cual quizás antes no habías pensado que tenían la necesidad de escuchar el mensaje de Jesús. No pienses en los tradicionales que siempre piensas. Piensa en aquel que tal vez si es que lo vieras arriba de un árbol, no pensarías como la primera cosa, ¡ay, qué bueno que está buscando a Jesús! Sino que tal vez lo mirarías y dirías,
Ojalá que se caiga la rama, ojalá que se rompa la rama y que se caiga del árbol. Ese es tu saqueo. ¿Cuál es tu saqueo o saquea en este día? Te quiero desafiar a algo que es difícil. Te quiero desafiar a que lo puedas presentar a Jesús. Tal vez es un grupo de personas. Tal vez son personas en las cuales de ninguna manera te gustaría relacionarte con ellos. Te quiero invitar que los pongas en oración delante de Jesús y que le digas a Jesús, tócalos con tu gracia, transfórmalos. Y a lo segundo que te quiero desafiar es a identificar y estar atento a estos distintos árboles que tal vez Dios está poniendo en tu camino y en los cuales necesitas mirar hacia arriba y ver quiénes están encaramados ahí, cuáles son estos trepadores de respuesta que están. Tal vez estos árboles es una conversación, tal vez es una expresión de temor de alguien, tal vez el árbol es un grupo social en el cual compartes con no creyentes. ¿Cuáles son estos árboles, estas oportunidades en los cuales las personas se pueden estar subiendo para hacer preguntas trascendentales de la vida? Te quiero invitar a que los puedas identificar y ponerlos también delante del Señor y decir, Dios, ayúdame a poder ser una multitud que te está mirando a ti, pero que también está dando el espacio para que otros se puedan encontrar contigo. Oremos. Jesús, en esta mañana te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias porque nos desafía, porque nos saca de la zona de seguridad. Te quiero dar gracias por esta historia de saqueo, que remueve el piso de tal vez nuestra área de confort o cómoda en la cual nos movemos. Dios, quiero orar por cada una de las personas que han escuchado esta mañana o en este día tu palabra. Y te quiero pedir de que tú los desafíes. Los desafíes a ver aquellas oportunidades, aquellos árboles en los cuales en su zona de influencia las personas se están subiendo para encontrar respuestas de la vida. Y también te quiero pedir de que tú nos ayudes a poder identificar cuáles son esos saqueos que quizás de alguna manera estamos discriminando o estamos impidiendo que se acerquen a ti. Y que nos ayudes cada día a ser más como tú, a poder dar el mensaje de tu salvación, de tu esperanza gratuitamente y sin condiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una bendecida semana. Y al participar hoy de la Cena del Señor, que podamos estar en conciencia justamente de que Jesús va con nosotros y está en medio nuestro. Bendiciones.